En los archivos de Ámsterdam, entre el polvo de siglos acumulado sobre manuscritos que el tiempo había condenado al olvido, una mano temblorosa se detiene. Es el año 1670 y Baruch Spinoza, el hereje más temido de Europa, descubre entre los pliegues de un pergamino amarillento algo que hará temblar los cimientos de todo lo que la humanidad creía saber sobre el hombre que cambió la historia. ¿Puede un solo texto destruir milenios de fe? ¿Qué sucede cuando la verdad, enterrada bajo capas de dogma y terror, finalmente emerge a la luz como una serpiente dorada que se desprende de su piel muerta? El manuscrito no lleva título. Sus letras arameas, escritas con una tinta que parece haber sido mezclada con sangre y lágrimas, revelan una historia que nunca debió ser contada. Una versión del Evangelio anterior a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, anterior a Pablo, anterior a la iglesia misma. Es el testimonio de quienes estuvieron allí, en el templo de Jerusalén, cuando un hombre llamado Yeshua ben Yosef fue expulsado no por blasfemia, sino por algo mucho más peligroso, por decir la verdad. Spinoza, cuyas manos conocen el peso del exilio desde que su propia comunidad lo maldijo por pensar, reconoce en esas líneas desgastadas el eco de su propia herejía. ¿No es acaso extraño que los dos hombres más odiados por las religiones de su tiempo compartan el mismo crimen? Haber preferido la razón al miedo. El filósofo holandés, expulsado de la sinagoga por sus ideas sobre Dios, encuentra en este evangelio perdido el reflejo de otra expulsión, más antigua, más terrible, que cambió el curso de la historia humana. Las primeras líneas del manuscrito arameo son devastadoras en su simplicidad. En aquellos días, cuando el templo se había convertido en una cueva de mercaderes del miedo, vino un hombre que no temía a los sacerdotes porque no temía a la muerte. Y ellos, que habían hecho de la religión un negocio y del miedo una moneda, supieron inmediatamente que su reino había encontrado su fin. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Spinoza lee estas palabras y siente el vértigo de quien mira un abismo que se mira a sí mismo. El manuscrito continúa relatando cómo Jesús, lejos de ser el cordero manso que la tradición ha pintado, era un pensador feroz, un demoledor de supersticiones, un hombre que se atrevió a decir que Dios no habitaba en templos construidos por manos humanas, sino en la mente libre de toda servidumbre. Los escribas y fariseos, continúa el texto arameo, lo llamaron ante el Sanedrín no porque hubiera violado la ley de Moisés, sino porque había revelado que la ley verdadera estaba escrita en el corazón del hombre, no en las piedras del templo. Y cuando le preguntaron por qué enseñaba sin autorización, él respondió: la verdad no necesita permisos, solo oídos que sepan escuchar. Entonces supieron que debía morir o ser expulsado, porque un hombre que no necesita intermediarios para hablar con Dios es más peligroso que 1000 ejércitos. Spinoza alza la vista del manuscrito y por un momento el tiempo se detiene. Ámsterdam desaparece, el siglo XVII se desvanece y él está allí, en los atrios del templo, viendo cómo un hombre de 30 años enfrenta a los representantes de un poder que se sostiene únicamente en el miedo de los ignorantes. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? El filósofo lo sabe demasiado bien. Significa que quienes viven de ese dogma harán cualquier cosa para preservarlo. Incluso expulsar a Dios mismo si Dios tuviera la osadía de contradecir a sus representantes en la tierra. El Evangelio perdido revela escenas que ningún otro texto se atrevió a conservar. Jesús en el templo, no derribando mesas de cambistas en un arranque de ira divina, sino desmontando con precisión quirúrgica los mecanismos psicológicos mediante los cuales los sacerdotes mantenían al pueblo en la ignorancia y el terror. Les dijo: ustedes han hecho de la casa de mi padre una casa de comercio, pero no del dinero, sino del miedo.
Venden perdón a quienes no tienen culpa, prometen paraíso a quienes ya están en él, y convierten el amor en moneda de cambio. No ven que el reino de los cielos no es un lugar al que se va, sino un estado de comprensión al que se llega. Estas palabras, según el manuscrito, fueron el detonante. Los sacerdotes comprendieron inmediatamente que no se enfrentaban a un loco místico que podían manipular o controlar, sino a un pensador que había visto a través del velo de sus mentiras sagradas. El problema no era que Jesús hablara de Dios, sino que hablara de un Dios que no necesitaba sacerdotes, templos, rituales, sacrificios o jerarquías. Un Dios que era, en las palabras que Spinoza reconoce como precursoras de su propia filosofía, la sustancia misma de la realidad, presente en cada mente humana capaz de pensar con claridad. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? El manuscrito arameo sugiere que Jesús nunca se presentó como Hijo de Dios, en el sentido que posteriormente la Iglesia interpretaría, sino como Hijo del Hombre que había comprendido su propia divinidad esencial. Cuando le preguntaron si era el Mesías esperado, él respondió: cada hombre que piensa es un Mesías, cada mente que se libera del miedo es un Cristo. Yo no vengo a ser adorado, sino a enseñar que la adoración verdadera es el pensamiento libre. Spinoza siente cómo estas líneas resuenan en lo más profundo de su ser. Él, que había escrito que Dios era la naturaleza misma, que había demostrado que no existía nada sobrenatural porque todo lo que existe es parte de una sola sustancia infinita, encuentra en este Jesús perdido un precursor, un hermano en la herejía, un compañero en el exilio eterno, de quienes se atreven a pensar más allá de los límites impuestos por el poder. El momento de la expulsión, según el Evangelio arameo, no fue dramático ni violento. Fue, paradójicamente, silencioso y mortal en su precisión. Los sacerdotes simplemente le dijeron a Jesús: tu enseñanza es incompatible con la fe del pueblo. Debes elegir, retractarte de tus palabras o abandonar el templo para siempre. Y él, según el manuscrito, sonrió con la tristeza de quien comprende que la verdad y el poder nunca pueden coexistir en el mismo espacio. No soy yo quien abandona el templo, les dijo según el texto arameo. Es el templo quien abandona la verdad. Y cuando un lugar sagrado expulsa la sabiduría, se convierte en su propia ruina, aunque sus piedras permanezcan en pie durante 1000 años. Spinoza cierra los ojos y ve la escena como si la hubiera vivido, porque él también fue expulsado. También le dijeron que eligiera entre sus ideas y su comunidad. También tuvo que caminar hacia el exilio, llevando consigo únicamente la certeza de que había elegido correctamente. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas con dogmas, pero las dudas destruyen la posibilidad misma del dogma. El manuscrito revela que después de la expulsión, Jesús no desapareció en el desierto como un místico derrotado, sino que comenzó una enseñanza clandestina, hablando en casas privadas, en jardines, en las orillas del mar, a quienes tenían oídos para escuchar palabras que iban más allá de la religión. Su mensaje, según este evangelio perdido, no era sobre la salvación del alma en el más allá, sino sobre la liberación de la mente en el presente. No predicaba el temor de Dios, sino la comprensión de que el temor de Dios era la invención de quienes temían que los hombres descubrieran su propia divinidad. A sus discípulos les enseñaba: no me sigan a mí, sigan el proceso de pensar que me llevó a estas conclusiones. No adoren mis palabras, comprendan el método que me permitió pronunciarlas, porque el día que conviertan mis ideas en dogmas, habrán traicionado todo aquello por lo que fui expulsado del templo. Estas líneas impactan a Spinoza como un rayo. Aquí está, en un manuscrito de 1600 años de antigüedad, la predicción exacta de lo que sucedería con el cristianismo.
Jesús había previsto que sus seguidores harían exactamente lo que él había combatido: convertir la comprensión en dogma, la libertad en obediencia, el pensamiento en fe ciega. La ironía era tan perfecta que resultaba casi cómica si no fuera trágica. El Evangelio arameo continúa relatando cómo los discípulos directos de Jesús, aquellos que realmente habían entendido su mensaje, fueron gradualmente marginados por otros que prefirieron la estructura de poder a la radicalidad del pensamiento libre. Pablo de Tarso dice el manuscrito con una precisión que corta como una espada: nunca conoció al hombre Jesús, pero creó el Cristo que necesitaba para fundar su iglesia. Y así el expulsado del templo se convirtió, sin saberlo, en el fundamento de un nuevo templo aún más poderoso que el anterior. ¿Quién expulsaría hoy a Jesús si volviera a hablar de libertad? Spinoza conoce la respuesta porque la ha vivido en carne propia. Todas las iglesias, todas las sinagogas, todas las mezquitas, todos los templos donde el miedo se vende como sabiduría y la obediencia se predica como virtud. El verdadero Jesús, el del manuscrito arameo, sería expulsado hoy con la misma ferocidad con la que fue expulsado hace 2000 años, porque su mensaje sigue siendo el mismo: que cada ser humano lleva en sí mismo la capacidad de comprender la realidad sin intermediarios. A medida que avanza en la lectura, Spinoza descubre que el manuscrito contiene también las enseñanzas específicas que Jesús daba en privado, lejos de los oídos de quienes las habrían malinterpretado o utilizado para crear nuevas formas de control. Estas enseñanzas son, reconoce el filósofo con asombro, prácticamente idénticas a las conclusiones a las que él mismo había llegado mediante el método geométrico aplicado a la metafísica. El error más grande de los hombres, enseñaba Jesús según el manuscrito arameo, es creer que Dios está separado de ellos. Dios no es una persona que vive en el cielo y que juzga desde arriba. Dios es la realidad misma, la fuerza que hace que las piedras sean piedras, los árboles sean árboles y los hombres sean hombres. Cuando un hombre comprende esto, ya no necesita templos, porque todo lugar es sagrado. Ya no necesita sacerdotes, porque él mismo es el templo. Ya no necesita perdón, porque comprende que no hay pecado, solo ignorancia. Spinoza deja caer sus manos sobre el manuscrito y siente el peso de los siglos. Aquí está la fuente de todo lo que él había intuido, la raíz de todo lo que había demostrado. Jesús no había sido un predicador religioso, sino el primer filósofo que se atrevió a pensar a Dios de manera completamente racional. Y por eso lo expulsaron. Y por eso mismo expulsaron a Spinoza. El crimen es siempre el mismo: pensar demasiado claro en un mundo que prefiere vivir en la neblina de las ilusiones consoladoras. El manuscrito revela también por qué este evangelio específico fue suprimido y casi destruido. Los primeros líderes cristianos comprendieron inmediatamente que un Jesús que predicaba la autonomía intelectual era incompatible con una iglesia que necesitaba fieles obedientes. Un Cristo que enseñaba que cada hombre podía alcanzar la verdad por sí mismo no podía coexistir con una institución que pretendía ser la única mediadora entre Dios y los hombres. Después de su muerte, continúa el manuscrito, hubo dos grupos entre sus seguidores. Unos querían preservar sus enseñanzas exactamente como él las había dado, manteniendo vivo el espíritu de investigación y libertad que él había encarnado. Otros preferían crear una religión que fuera útil para organizar a las masas y consolar a los desesperados. Los primeros fueron declarados herejes. Los segundos fundaron la iglesia. Spinoza comprende que está leyendo no solo la historia perdida de Jesús, sino la historia perdida del pensamiento libre en Occidente. El manuscrito arameo es el eslabón perdido que explica cómo una filosofía de liberación se convirtió en una religión de sometimiento.
cómo un mensaje de autonomía intelectual se transformó en un sistema de dependencia espiritual. Las últimas líneas de esta primera sección del manuscrito son proféticas en un sentido que hace temblar al filósofo. Vendrá un tiempo en que los hombres redescubrirán estas palabras. Y cuando eso suceda, comprenderán que nunca hubo un solo Cristo, sino que cada mente que piensa con claridad es una encarnación del mismo principio que animó al hombre que fue expulsado del templo. Y entonces sabrán que la verdadera resurrección no es la vuelta a la vida de un cuerpo muerto, sino el despertar de una mente que había estado dormida. ¿Será posible que Spinoza, leyendo estas líneas en su exilio de Ámsterdam, sea exactamente la resurrección predicha por el propio Jesús? ¿Será que el Evangelio perdido no es una casualidad, sino el cumplimiento de una promesa hecha 2000 años atrás por un hombre que sabía que la verdad, aunque sea expulsada, siempre encuentra la manera de regresar? La tarde se desvanece en Ámsterdam, mientras Spinoza permanece inmóvil ante el manuscrito. Sabe que lo que tiene entre sus manos no es solo un documento histórico, sino una bomba capaz de destruir los cimientos mismos de la civilización cristiana. Y sabe también que, al igual que Jesús fue expulsado por decir la verdad, Él será perseguido por revelarla, pero la verdad, como había escrito en su Ética, no necesita protección. Se protege a sí misma con su propia evidencia. Mientras cae la noche sobre Ámsterdam, Baruch Spinoza, el hereje expulsado, comprende que acaba de encontrar a su hermano mayor en la herejía, Yeshua ben Yosef, el primer hombre que fue expulsado por pensar demasiado claro en un mundo que prefería las sombras. Y en esa comprensión, en ese reconocimiento mutuo a través de los siglos, comienza la verdadera resurrección de un mensaje que ningún templo podrá contener jamás. El manuscrito arameo aguarda, paciente como la eternidad misma, a que Spinoza descifre sus secretos más profundos y comprenda que el exilio no es el fin de la verdad, sino su comienzo. Parte 2. El amanecer encuentra a Spinoza exactamente donde la noche lo había dejado, inclinado sobre el manuscrito arameo, como si las horas hubieran sido solo un parpadeo de la eternidad. Sus ojos, enrojecidos por la lectura bajo la luz de las velas, han descubierto en el pergamino milenario un espejo que refleja no solo su propia expulsión, sino la estructura misma del poder que gobierna las mentes humanas a través del miedo disfrazado de amor divino. La segunda parte del Evangelio perdido es aún más devastadora que la primera. Aquí, el manuscrito revela las conversaciones íntimas entre Jesús y sus discípulos más cercanos, aquellos que habían comprendido que no seguían a un Mesías en el sentido tradicional, sino a un demoledor sistemático de toda forma de superstición. Estas conversaciones, preservadas en el arameo original, muestran a un Jesús que reconoce Spinoza con un estremecimiento, prácticamente idéntico al autor de la Ética demostrada según el orden geométrico. «Maestro», pregunta uno de los discípulos según el manuscrito, ¿por qué los sacerdotes dicen que debemos temer a Dios si Dios es amor? Y la respuesta de Jesús resuena a través de los siglos como una campana que despierta a los muertos. Porque un pueblo que ama no necesita sacerdotes, pero un pueblo que teme sí. El miedo crea dependencia, y la dependencia crea poder. Ellos no predican el temor de Dios por amor a Dios, sino por amor al control que ese temor les otorga sobre las mentes de los hombres. Spinoza siente cómo estas líneas confirman todo lo que él había intuido sobre la naturaleza política de la religión. En su tratado teológico político había demostrado que las religiones organizadas eran, fundamentalmente, sistemas de control social que utilizaban la ignorancia y el miedo para mantener a las masas en la obediencia. Pero encontrar estas mismas ideas en boca del propio Jesús, formuladas con una claridad que corta como una espada,
le produce una emoción que va más allá del triunfo intelectual. Es el reconocimiento de una verdad que trasciende el tiempo y conecta a todos los pensadores libres en una hermandad invisible. El manuscrito revela que Jesús había desarrollado lo que él llamaba el método de la verdad, un sistema para distinguir entre las ideas que provenían del conocimiento claro de la realidad y aquellas que provenían del miedo, la esperanza, la tradición o la autoridad. La verdad, enseñaba según el Evangelio arameo, tiene una característica que la hace inconfundible. No necesita ser impuesta por la fuerza. Se impone por sí misma ante cualquier mente capaz de razonar. Cuando alguien necesita amenazas, castigos o promesas de recompensas para hacer que otros acepten una idea, esa idea no es verdadera, sin importar cuán sagrada la declaren. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Spinoza lo está viendo suceder ante sus propios ojos. Cada línea del manuscrito es como una piedra que se desprende del edificio milenario de la fe cristiana, revelando que sus cimientos nunca fueron sólidos, sino que siempre dependieron del acuerdo tácito de no examinarlos demasiado de cerca. Jesús, el verdadero Jesús, había sido el primero en señalar que el emperador estaba desnudo, que la religión oficial era una conspiración de ignorantes y oportunistas contra la dignidad del pensamiento humano. Mis discípulos me preguntan sobre los milagros, continúa el manuscrito, y yo les digo, el único milagro es que una mente sea capaz de comprender. Todo lo demás que los hombres llaman milagroso es simplemente su ignorancia de las leyes naturales que gobiernan la realidad. Cuando un hombre comprende estas leyes, no necesita violentarlas para ser feliz. La felicidad no viene de que la naturaleza obedezca nuestros deseos, sino de que nuestros deseos se armonicen con la naturaleza. Estas palabras impactan a Spinoza con la fuerza de una revelación. Aquí está, formulada con perfecta claridad 1600 años antes de que él naciera, la esencia misma de su filosofía. Que la libertad no consiste en la capacidad de hacer lo que queremos, sino en la comprensión de que somos parte de una causalidad universal que, una vez comprendida, nos libera de la ilusión de que podríamos ser diferentes de lo que somos. Jesús había sido, reconoce Spinoza, el primer filósofo determinista de Occidente, pero el manuscrito revela algo aún más extraordinario. Jesús no solo había anticipado las conclusiones de Spinoza sobre la naturaleza de Dios y la realidad, sino que había previsto exactamente cómo sus ideas serían traicionadas y convertidas en su opuesto. Vendrán hombres después de mí, dice el texto arameo, que tomarán mis palabras sobre la libertad y las convertirán en cadenas. Tomarán mi mensaje sobre la dignidad del pensamiento humano y lo convertirán en una excusa para que los hombres dejen de pensar. Dirán que hablé de un reino celestial cuando yo hablaba del reino de la comprensión, que prediqué la salvación del alma cuando yo enseñaba la liberación de la mente. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? El Evangelio perdido sugiere que Jesús había definido la fe de manera completamente opuesta a como posteriormente la definiría la Iglesia. Para él, según el manuscrito, la fe no era la aceptación ciega de dogmas, sino la confianza en la capacidad de la razón humana para alcanzar la verdad. Tener fe, había enseñado, significa creer que la realidad es comprensible y que ninguna autoridad humana puede interponerse entre una mente libre y la comprensión de esa realidad. Spinoza comprende que está leyendo la definición más precisa jamás formulada de lo que él había llamado el conocimiento intuitivo, el más alto grado de conocimiento humano, en el cual la mente comprende directamente las esencias eternas sin necesidad de mediaciones. Jesús había sido, descubre con asombro, el primer místico racional de la historia,
El primero en comprender que la experiencia más elevada del espíritu humano no es el éxtasis emocional, sino la claridad intelectual perfecta. El manuscrito revela también las razones profundas por las cuales Jesús fue considerado tan peligroso por las autoridades religiosas de su tiempo. No era solo que predicara ideas heterodoxas, sino que había desarrollado un método para enseñar a cualquier persona a pensar de manera autónoma. Sus parábolas, según el Evangelio arameo, no eran historias moralizantes destinadas a inculcar obediencia, sino ejercicios intelectuales diseñados para despertar la capacidad crítica de sus oyentes. Cuando les cuento la historia del buen samaritano, explica Jesús en el manuscrito, no quiero que aprendan de memoria que deben ayudar al prójimo. Quiero que comprendan el proceso mental mediante el cual una persona decide qué acciones son buenas y cuáles son malas. La historia no es la lección. El pensamiento que la historia provoca es la lección. Esta revelación golpea a Spinoza como un martillo. Toda la tradición cristiana había malinterpretado completamente las enseñanzas de Jesús. Donde él había sembrado semillas de pensamiento crítico, sus seguidores habían cosechado dogmas. Donde él había enseñado métodos para desarrollar la autonomía intelectual, ellos habían construido estructuras para perpetuar la dependencia mental. La traición había sido tan completa que era casi imposible reconocer en el cristianismo histórico las ideas del hombre que lo había inspirado. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? El manuscrito responde esta pregunta con una claridad que corta como una navaja. Jesús había enseñado que la duda era el primer paso hacia la comprensión verdadera, que solo quien es capaz de cuestionar sus propias creencias puede llegar a ideas realmente sólidas. El hombre que nunca duda, había dicho según el Evangelio arameo, nunca piensa, y el hombre que nunca piensa, nunca vive realmente, porque vive la vida que otros han pensado por él. Spinoza reconoce aquí la descripción exacta del método que él había empleado para escribir su ética. Empezar dudando de todo, incluso de las ideas más básicas sobre Dios, el alma y la felicidad, para luego reconstruir todo el edificio del conocimiento sobre fundamentos que pudieran resistir cualquier examen crítico. Jesús había sido, comprende con emoción, el primer filósofo moderno, el primero en comprender que la verdad no se hereda, sino que se conquista mediante el esfuerzo personal del pensamiento. Pero el aspecto más revolucionario del manuscrito arameo es su descripción de las enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza de Dios. Aquí, lejos de los oídos de quienes habrían convertido sus palabras en blasfemias o en nuevos dogmas, Jesús había expuesto una teología que Spinoza reconoce como idéntica a la suya propia. Dios no es una persona, había enseñado según el manuscrito. Dios es la realidad misma, la sustancia de la cual todo lo que existe es una modificación. Cuando los hombres imaginan a Dios como un rey que gobierna desde el cielo, están proyectando sobre la realidad sus propias fantasías de poder y dominio. Estas líneas provocan en Spinoza una emoción tan intensa que debe detenerse en la lectura. Aquí está, formulada con perfecta precisión 1600 años antes de su nacimiento, la proposición fundamental de su ética. Deus sive natura. Dios o la naturaleza, la identificación de lo divino con la totalidad de la realidad. Jesús había comprendido que pensar a Dios como una persona separada del mundo era el error fundamental que hacía posibles todas las supersticiones posteriores. Cuando un hombre comprende que él mismo es una modificación de Dios, continúa el manuscrito, deja inmediatamente de temerle, porque comprende que temerle sería temerse a sí mismo, y deja también de esperar favores de él, porque comprende que los favores que podría recibir tendría que dárselos a sí mismo. Esta comprensión es la libertad verdadera, y por eso los sacerdotes la combaten.
porque un hombre libre no necesita intermediarios entre él y la realidad. Spinoza siente que está leyendo sus propias ideas, pero formuladas con una elegancia y una profundidad que van más allá de todo lo que él había logrado expresar. Jesús había comprendido no solo la estructura metafísica de la realidad, sino también las implicaciones psicológicas y políticas de esa comprensión. Había visto que una teología correcta hace imposible toda forma de autoritarismo religioso, porque elimina la distancia entre lo humano y lo divino que hace posible la mediación clerical. El manuscrito revela también que Jesús había desarrollado ejercicios específicos para ayudar a sus discípulos a liberarse de las ilusiones que mantienen a los hombres en la servidumbre mental. Estos ejercicios, descritos con detalle en el Evangelio arameo, son prácticamente idénticos a las técnicas que Spinoza había desarrollado para alcanzar lo que él llamaba la beatitud intelectual, el estado de comprensión perfecta en el cual la mente se identifica completamente con la estructura racional de la realidad. Cuando sientas miedo, enseñaba Jesús según el manuscrito, pregúntate de qué tienes miedo realmente. Descubrirás que siempre es de algo que no existe en el presente, sino en tu imaginación del futuro. Y cuando sientas esperanza, pregúntate qué esperas realmente. Descubrirás que siempre es algo que crees que te falta, cuando en realidad ya lo tienes todo lo que necesitas para ser feliz en este momento. El miedo y la esperanza son las dos cadenas que impiden al hombre vivir en la realidad. Esta descripción de las emociones como formas de alienación mental hace que Spinoza reconozca su propia teoría de los afectos, formulada con una simplicidad que va directamente al corazón del asunto. Jesús había comprendido que la liberación humana no consiste en satisfacer todos los deseos, sino en comprender la naturaleza ilusoria de la mayoría de ellos. Había sido, reconoce el filósofo, el primer psicólogo científico de la historia. ¿Quién expulsaría hoy a Jesús si volviera a hablar de libertad? El manuscrito responde esta pregunta de manera profética. Jesús había previsto que sus ideas serían utilizadas para crear exactamente el tipo de institución que él había combatido. Construirán templos en mi nombre, había predicho según el Evangelio arameo, donde prohibirán el tipo de pensamiento que yo enseñé. Crearán jerarquías en mi honor, cuando yo demostré que las jerarquías son incompatibles con la verdad. Y declararán que para seguirme hay que dejar de pensar, cuando yo enseñé que pensar era la única manera de seguirme realmente. La precisión de esta predicción es tan exacta que resulta escalofriante. Spinoza comprende que está leyendo no solo la historia perdida del cristianismo, sino su futuro, escrito por alguien que había comprendido las leyes que gobiernan la degeneración de las ideas revolucionarias en instituciones conservadoras. Jesús había sido, además de filósofo y psicólogo, un sociólogo de genio que había previsto exactamente cómo sus ideas serían traicionadas. Mientras el sol alcanza su cenit sobre Ámsterdam, Spinoza llega a la parte más extraordinaria del manuscrito, la descripción de los últimos días de Jesús antes de su expulsión definitiva del templo. Aquí, el Evangelio arameo revela una escena que ningún otro texto había preservado: el debate final entre Jesús y los sumos sacerdotes, en el cual ambas partes comprenden perfectamente lo que está en juego. Sabemos quién eres, le dicen los sacerdotes según el manuscrito. No eres un loco ni un falso profeta, eres algo mucho más peligroso, un hombre que piensa con claridad. Y sabemos también lo que pretendes: destruir todo el sistema que mantiene unido a nuestro pueblo. Sin el miedo sagrado, sin la obediencia a la autoridad religiosa, sin la esperanza en recompensas celestiales, ¿qué impedirá que las masas se conviertan en una turba de animales? La respuesta de Jesús, según el Evangelio perdido, es la formulación más perfecta jamás hecha del ideal de la Ilustración.
Lo que impedirá que los hombres se comporten como animales es que dejen de ser tratados como animales. Ustedes los mantienen en la ignorancia porque temen que si piensan por sí mismos, no los obedecerán. Pero un pueblo que obedece por ignorancia no es un pueblo libre, es un rebaño. Y un rebaño, por manso que parezca, siempre termina por rebelarse cuando comprende que ha sido engañado. Esta escena del debate final ilumina para Spinoza toda la historia posterior de Occidente. Aquí están enfrentados cara a cara los dos principios que han luchado durante 2 milenios. El principio de autoridad, que mantiene el orden mediante el control de las mentes, y el principio de la razón, que confía en que los seres humanos son capaces de organizarse mediante la comprensión mutua de la realidad. Jesús había representado el segundo principio en su forma más pura, y por eso tuvo que ser expulsado. El manuscrito termina su segunda parte con una escena de una belleza terrible. Jesús, caminando hacia las puertas del templo por última vez, llevando consigo únicamente la certeza de que había sembrado una semilla que, aunque tardara siglos en germinar, eventualmente crecería hasta quebrar las piedras más sólidas de todos los templos construidos sobre mentiras. Mientras caminaba hacia el exilio, dice el Evangelio arameo, se volvió una última vez hacia el templo y dijo: un día, cuando los hombres hayan aprendido a pensar, comprenderán que nunca hubo un solo templo verdadero, sino que cada mente libre es un templo, y que el único sacerdote verdadero es la razón que habita en el corazón de cada ser humano capaz de usarla. Spinoza alza la vista del manuscrito y siente que el tiempo ha completado un círculo perfecto. Él, expulsado de la sinagoga por las mismas razones por las cuales Jesús fue expulsado del templo, no es simplemente un filósofo que ha descubierto un documento histórico. Es la encarnación de una promesa hecha 2000 años atrás por un hombre que sabía que la verdad, aunque sea enterrada bajo montañas de dogmas, siempre encuentra la manera de resucitar. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás mirando este video y qué hora es allí en este momento. Compártelo con un amigo cercano al que desees bendiciones y claridad en su alma, porque lo que estás presenciando no es solo la revelación de un secreto histórico, sino el momento en que una promesa milenaria se cumple ante tus propios ojos. Parte 13. La noche vuelve a caer sobre Ámsterdam, pero para Baruch Spinoza, el tiempo ha perdido todo significado. Está suspendido en un momento eterno, donde dos mentes separadas por 17 siglos se reconocen mutuamente a través de las páginas de un manuscrito que no debería existir, pero que existe como una prueba irrefutable de que la verdad es más fuerte que todos los poderes que intentan destruirla. La tercera y última parte del Evangelio arameo es la más devastadora, porque revela no solo lo que Jesús enseñó, sino lo que predijo con una exactitud que desafía toda explicación racional. Aquí, en estas páginas finales, el hombre que fue expulsado del templo por hereje se revela como el profeta más preciso de la historia, no porque pudiera ver el futuro, sino porque había comprendido las leyes eternas que gobiernan la relación entre la verdad y el poder. Después de mí vendrán muchos que se llamarán mis seguidores, había dicho Jesús según el manuscrito, pero podrás reconocer a los verdaderos por una señal infalible. Ellos también serán expulsados. Porque el destino de todo pensador libre es el exilio, y el destino de todo exiliado es encontrar en su soledad la compañía de todos los exiliados que lo precedieron y que lo seguirán. Spinoza siente estas palabras como una caricia que atraviesa los siglos. Él, sentado en su habitación de Ámsterdam, expulsado de la comunidad judía, perseguido por las autoridades cristianas, condenado al silencio por filósofos que no se atreven a enfrentar las implicaciones de sus ideas, no está solo.
Forma parte de una hermandad invisible que incluye a todos los hombres que han preferido la verdad a la comodidad, el pensamiento a la pertenencia, la claridad a la consolación. El manuscrito revela que Jesús había desarrollado lo que él llamaba la filosofía del exilio, una comprensión profunda de por qué los pensadores libres son inevitablemente expulsados de todas las comunidades que dependen de la unanimidad para mantener su cohesión. El exilio no es un castigo, había enseñado según el Evangelio perdido, es una liberación. Solo cuando un hombre es expulsado de todos los lugares donde el pensamiento está prohibido, puede encontrar el único lugar donde está verdaderamente permitido, dentro de su propia mente. Esta filosofía del exilio resuena en Spinoza con la fuerza de una campana que despierta ecos infinitos. Él había descubierto exactamente la misma verdad a través de su propia experiencia, que la expulsión de la comunidad no es el fin de la vida intelectual, sino su verdadero comienzo. Solo cuando dejamos de depender de la aprobación de otros para validar nuestras ideas, podemos empezar a pensar realmente. Pero el manuscrito revela algo aún más extraordinario. Jesús no solo había predicho que sus ideas serían traicionadas por sus propios seguidores, sino que había explicado exactamente por qué esto era inevitable. Los hombres, había enseñado según el Evangelio arameo, prefieren la seguridad de las mentiras conocidas a la libertad de las verdades desconocidas. Por eso, toda idea revolucionaria termina siendo domesticada por quienes la adoptan. No pueden soportar la incertidumbre que viene con el pensamiento libre, entonces convierten las conclusiones del pensamiento en dogmas que les ahorren el esfuerzo de pensar. Esta descripción del proceso mediante el cual las ideas liberadoras se convierten en instrumentos de opresión hace que Spinoza comprenda algo que lo había intrigado durante años. ¿Por qué el cristianismo, que según sus textos fundacionales debería haber sido la religión de la libertad, se había convertido en la religión del sometimiento más eficaz de la historia? La respuesta estaba en el manuscrito. Porque los seguidores de Jesús no habían podido soportar la radicalidad de su mensaje y lo habían transformado en algo que fuera compatible con sus necesidades psicológicas de seguridad y pertenencia. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? El Evangelio perdido responde esta pregunta con una profundidad que va hasta las raíces mismas de la condición humana. Jesús había comprendido que la verdad exige una transformación completa de la manera de vivir, mientras que las mentiras permiten seguir viviendo como siempre. La verdad, había dicho según el manuscrito, no es información que se agrega a lo que ya sabemos. Es una luz que revela que la mayor parte de lo que creíamos saber era falso. Y cuando un hombre ve que su vida entera ha estado basada en ilusiones, prefiere apagar la luz antes que cambiar de vida. Esta descripción de la resistencia psicológica a la verdad ilumina para Spinoza toda su propia experiencia como filósofo. Él había ofrecido a los hombres de su tiempo una visión de la realidad que los liberaba de todos los miedos supersticiosos, pero en lugar de recibir agradecimiento, había recibido hostilidad. Ahora comprendía por qué. Porque la libertad que él ofrecía exigía una revolución interior que la mayoría de las personas no estaba dispuesta a emprender. El manuscrito revela también las enseñanzas más esotéricas de Jesús, aquellas que había reservado para los discípulos que habían demostrado ser capaces de comprenderlas sin convertirlas inmediatamente en nuevas supersticiones. Estas enseñanzas, preservadas en el arameo original, constituyen lo que Spinoza reconoce como el núcleo más puro de la sabiduría filosófica occidental. El secreto más profundo, había enseñado Jesús según el manuscrito, es que no hay secretos. Todo lo que el hombre necesita saber para ser libre y feliz está disponible para cualquier mente capaz de pensar con claridad.
Los misterios que los sacerdotes custodian celosamente son simplemente las verdades más simples, disfrazadas con un lenguaje complicado para hacerlas parecer inaccesibles. Esta revelación golpea a Spinoza con la fuerza de un rayo. Aquí está, formulado con perfecta claridad, el principio que había guiado toda su obra filosófica, que las verdades más profundas son también las más simples y que la complicación innecesaria del lenguaje es siempre una señal de que alguien está tratando de ocultar la simplicidad de lo real detrás de una niebla de palabras. El Evangelio perdido describe también los últimos momentos de Jesús en Jerusalén, antes de que comenzara su vida de exiliado errante. Estos momentos, según el manuscrito, fueron dedicados a una enseñanza final dirigida específicamente a aquellos discípulos que habían comprendido que seguirlo significaba seguir un método de pensamiento, no adorar a una persona. Cuando yo ya no esté entre ustedes, les había dicho, según el Evangelio arameo, no construyan monumentos a mi memoria, no repitan mis palabras como si fueran fórmulas mágicas, no me conviertan en un objeto de adoración. En lugar de eso, aprendan el proceso mental que me llevó a estas conclusiones y úsenlo para llegar a conclusiones aún mejores. Porque la verdad no es un tesoro que se encuentra una vez y se guarda para siempre. Es un territorio infinito que cada generación debe explorar por sí misma. Spinoza reconoce aquí la descripción más exacta jamás formulada de lo que debería ser la transmisión del conocimiento filosófico. Jesús había comprendido que las ideas no pueden heredarse como propiedades, sino que deben ser reconquistadas por cada mente individual a través del esfuerzo personal del pensamiento. Había sido, comprende el filósofo, el primer pedagogo científico de la historia, pero la parte más extraordinaria del manuscrito es su descripción de la visión final de Jesús, una profecía sobre el futuro de la humanidad que Spinoza reconoce como una descripción perfecta de la era de la Ilustración que está comenzando en su propio tiempo. Vendrá una época, había profetizado Jesús según el Evangelio perdido, en que los hombres ya no necesitarán creer en dioses que habitan en el cielo, porque habrán comprendido que lo divino habita en las leyes que gobiernan la realidad. Ya no temerán la muerte, porque habrán comprendido que forman parte de una naturaleza eterna que no puede ser destruida. Ya no buscarán la felicidad en paraísos imaginarios, porque habrán aprendido a encontrarla en la comprensión perfecta del mundo que habitan. Esta visión del futuro humano corresponde exactamente con lo que Spinoza había imaginado como el resultado final del progreso filosófico. Una humanidad liberada de todas las supersticiones, capaz de encontrar la beatitud en el conocimiento, libre de todos los miedos que mantienen a los hombres en la servidumbre. Jesús había visto, a través de los siglos, el destino final de la especie humana, convertirse en lo que él mismo había sido, una encarnación consciente de la racionalidad divina que estructura la realidad. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? El manuscrito responde esta pregunta con una imagen de una belleza terrible. Como un edificio construido sobre arena, todo dogma se derrumba cuando la razón examina sus cimientos. Pero los hombres que han vivido en ese edificio durante generaciones prefieren morir enterrados bajo sus ruinas antes que admitir que estaba mal construido desde el principio. Esta imagen ilustra perfectamente lo que Spinoza había observado en su propio tiempo. La resistencia desesperada de las instituciones religiosas ante las evidencias que demostraban la falsedad de sus creencias fundamentales. No era ignorancia lo que las movía, sino terror ante la perspectiva de tener que reconstruir completamente su comprensión de la realidad. El manuscrito termina con una escena que hace llorar a Spinoza. Jesús, completamente solo,
caminando por las colinas que rodean Jerusalén, llevando consigo únicamente un pergamino donde había escrito sus enseñanzas más importantes para que algún día, cuando la humanidad estuviera lista, pudieran ser redescubiertas. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? El Evangelio perdido sugiere que Jesús había definido la fe verdadera como exactamente lo opuesto de lo que la Iglesia enseñaría en su nombre. No la aceptación ciega de dogmas, sino la confianza en que la realidad es comprensible y en que cada ser humano lleva en sí mismo la capacidad de comprenderla. Mi fe, había dicho Jesús, según las últimas líneas del manuscrito, es que algún día los hombres comprenderán que nunca necesitaron salvadores externos, porque cada uno lleva en sí mismo todo lo necesario para su propia salvación. Y cuando ese día llegue, sabrán que la verdadera resurrección no es la vuelta a la vida de un cuerpo muerto, sino el despertar de una mente que había estado dormida. Spinoza cierra el manuscrito y permanece inmóvil durante largos minutos. Comprende que acaba de leer no solo la historia perdida del cristianismo, sino la profecía de su propia vida. Él es exactamente lo que Jesús había predicho, la resurrección de un mensaje que había sido enterrado bajo siglos de malentendidos y traiciones. Su filosofía no es una innovación, sino una recuperación. Su exilio no es una tragedia, sino el cumplimiento de una promesa. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Ahora Spinoza lo comprende con perfecta claridad, porque las herejías pueden ser refutadas con dogmas, pero las dudas destruyen la posibilidad misma del dogma. Jesús había enseñado la duda sistemática como método de liberación y por eso tuvo que ser expulsado. Spinoza había aplicado ese mismo método a todas las creencias de su tiempo y por eso también tuvo que ser expulsado. Pero la expulsión, comprende ahora, no es el fin de la historia, es su verdadero comienzo. Porque solo cuando un pensador es expulsado de todos los lugares donde el pensamiento está prohibido, puede encontrar el único lugar donde está verdaderamente permitido, dentro de la eternidad de la verdad misma. ¿Quién expulsaría hoy a Jesús si volviera a hablar de libertad? La respuesta resuena en la mente de Spinoza con la claridad de una campana. Todos los que han construido su poder sobre la ignorancia de las masas, todas las instituciones que dependen de la superstición para mantener su autoridad, todos los que prefieren gobernar sobre esclavos voluntarios antes que vivir entre hombres libres. Pero Jesús había visto más allá de su propia expulsión. Había comprendido que la verdad es como el agua. Siempre encuentra la manera de filtrarse a través de las grietas más pequeñas, de rodear los obstáculos más sólidos, de llegar finalmente a su destino. Y su destino es la mente humana, que no puede permanecer para siempre ciega ante la evidencia de su propia dignidad. El manuscrito arameo había cumplido su propósito. A través de Spinoza, las ideas de Jesús volvían al mundo, no como dogmas religiosos, sino como lo que habían sido originalmente, herramientas de liberación intelectual. El círculo se cerraba, pero cerrándose se abría hacia un futuro infinito, donde otros exiliados, otros herejes, otros pensadores libres continuarían la obra que ninguna expulsión puede interrumpir definitivamente. Mientras el amanecer comienza a filtrar su luz dorada a través de las ventanas de Ámsterdam, Baruch Spinoza comprende que su vida no ha sido una tragedia, sino una resurrección. No es un filósofo judío expulsado de su comunidad, sino la encarnación de una promesa hecha por un carpintero galileo que fue expulsado del templo por el mismo crimen que él había cometido. Pensar con demasiada claridad en un mundo que prefiere las sombras consoladoras de la ignorancia. El hombre no fue expulsado del paraíso, sino de su propia mente, y el templo no echó a Jesús. Lo abandonó la verdad,
Porque cuando un lugar sagrado expulsa la sabiduría, se convierte en su propia ruina, aunque sus piedras permanezcan en pie durante 1000 años. El verdadero templo está dentro del pensamiento libre, y la fe sin comprensión es otra forma de miedo. Pero la comprensión sin fe en la dignidad del pensamiento humano es imposible. Por eso Jesús y Spinoza, separados por 17 siglos, se reconocen mutuamente como hermanos en la única religión verdadera, la adoración de la verdad, que libera a las mentes de todas las cadenas que otros hombres han forjado para esclavizarlas. El manuscrito arameo vuelve a quedar inmóvil sobre la mesa, guardando sus secretos, hasta que otra mente libre esté lista para recibirlos. Porque la verdad, como había profetizado Jesús, no puede ser destruida, solo puede ser pospuesta por aquellos que temen mirar directamente hacia la luz que revela la realidad tal como es, infinitamente más hermosa que todas las ilusiones que los hombres han inventado para no tener que enfrentarla. Escándalo bíblico. Spinoza encontró el Evangelio arameo. Jesús fue expulsado del templo. Por hereje. Bomba. Parte pseudo. El silencio de Ámsterdam, en esa madrugada de 1670, parece suspendido en el aire como polvo dorado, mientras Baruch Spinoza continúa su lectura del manuscrito que cambiará para siempre su comprensión de la historia humana. Sus dedos, manchados por la tinta con la que ha escrito su propia filosofía revolucionaria, ahora tocan páginas que contienen pensamientos formulados 1600 años antes, pero que resuenan en su mente como ecos de su propia alma. La segunda parte del Evangelio arameo revela secretos que ninguna institución religiosa se atrevería a admitir. Que el hombre llamado Jesús no fue expulsado del templo por proclamarse Hijo de Dios, sino por algo infinitamente más peligroso para quienes construyen su poder sobre la ignorancia de las masas. Fue expulsado por enseñar que cada ser humano llevaba en sí mismo la capacidad de comprender la realidad sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de sacerdotes, sin necesidad de templos construidos por manos humanas. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Spinoza reconoce en estas líneas arameas la descripción exacta del proceso que él mismo había vivido cuando su propia comunidad lo declaró hereje. El manuscrito revela que Jesús había desarrollado lo que él llamaba el arte de pensar libremente, un método sistemático para distinguir entre las ideas que provenían del conocimiento claro de la realidad y aquellas que provenían del miedo, la esperanza ciega, la tradición no examinada o la simple autoridad. El texto arameo describe conversaciones íntimas entre Jesús y sus discípulos más cercanos, aquellos que habían comprendido que no seguían a un Mesías tradicional, sino a un demoledor sistemático de toda forma de superstición. «Maestro», pregunta uno de ellos según el manuscrito, ¿cómo podemos distinguir entre la voz de Dios y la voz de nuestros propios deseos? La respuesta de Jesús resuena a través de los siglos como una campana que despierta a los muertos. Dios no tiene voz, porque Dios no es una persona que habla. Dios es la estructura racional de la realidad misma, y su única voz es la evidencia que se presenta ante cualquier mente capaz de razonar sin prejuicios. Dan Spinoza siente cómo estas palabras confirman la esencia misma de su filosofía. En su ética, había demostrado que Deus sive natura, Dios o la naturaleza, eran expresiones de la misma sustancia infinita. Pero encontrar estas mismas ideas en boca del propio Jesús, formuladas con una claridad que corta como una espada, le produce una emoción que trasciende el triunfo intelectual. Es el reconocimiento de una verdad que conecta a todos los pensadores libres en una hermandad invisible que trasciende el tiempo. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón?
El manuscrito arameo responde esta pregunta con precisión quirúrgica. Jesús había enseñado que la verdad posee una característica inconfundible. Se sostiene por sí misma ante cualquier examen riguroso. Cuando alguien necesita amenazas, castigos o promesas de recompensas para hacer que otros acepten una idea, había dicho según el Evangelio perdido, esa idea no proviene de la comprensión, sino del miedo disfrazado de sabiduría. El manuscrito revela que Jesús había desarrollado ejercicios específicos para entrenar la mente en el arte del pensamiento libre. Estos ejercicios, descritos con detalle clínico en el arameo original, son prácticamente idénticos a las técnicas que Spinoza había desarrollado para alcanzar lo que él llamaba el conocimiento intuitivo, el grado más elevado de comprensión humana. Cuando sientas certeza absoluta sobre algo, enseñaba Jesús según el texto, pregúntate, ¿esta certeza viene de que he examinado todas las evidencias o viene de que temo examinarlas? Esta descripción del método crítico hace que Spinoza reconozca su propia técnica filosófica formulada con una elegancia que va más allá de todo lo que él había logrado expresar. Jesús había comprendido que la liberación intelectual no consiste en acumular conocimientos, sino en desarrollar la capacidad de distinguir entre el conocimiento verdadero y las ilusiones consoladoras que los hombres prefieren abrazar antes que enfrentar la realidad tal como es. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? El Evangelio perdido revela que Jesús había definido la fe de manera completamente opuesta a cómo posteriormente la definiría la Iglesia. Para él, según el manuscrito, la fe no era la aceptación ciega de dogmas, sino la confianza radical en la capacidad de la razón humana para alcanzar la verdad. Tener fe verdadera, había enseñado, significa creer que la realidad es completamente comprensible y que ninguna autoridad humana puede interponerse legítimamente entre una mente libre y la comprensión directa de esa realidad. Spinoza comprende que está leyendo la definición más precisa jamás formulada de lo que él consideraba la actitud filosófica auténtica. Jesús había sido, descubre con asombro creciente, el primer racionalista moderno de la historia, el primero en comprender que la experiencia más elevada del espíritu humano no es el éxtasis emocional, sino la claridad intelectual perfecta que permite ver las cosas exactamente como son, sin las distorsiones del deseo, el miedo o la tradición. El manuscrito arameo describe también las razones profundas por las cuales Jesús fue considerado tan peligroso por las autoridades religiosas de su tiempo. No era simplemente que predicara ideas heterodoxas. Había muchos predicadores heterodoxos en la Palestina del siglo I. El problema era que había desarrollado un método sistemático para enseñar a cualquier persona a pensar de manera completamente autónoma, sin depender de ninguna autoridad externa para validar sus conclusiones. Sus famosas parábolas, según el Evangelio perdido, no eran historias moralizantes destinadas a inculcar obediencia, sino ejercicios intelectuales cuidadosamente diseñados para despertar la capacidad crítica de sus oyentes. Cuando les cuento la historia del buen samaritano, explica Jesús en el manuscrito, no quiero que memoricen la conclusión de que deben ayudar al prójimo. Quiero que comprendan el proceso mental mediante el cual una persona puede determinar por sí misma qué acciones contribuyen al bienestar humano y cuáles lo obstaculizan. La historia no es la lección. El pensamiento que la historia provoca es la verdadera lección. Esta revelación golpea a Spinoza como un martillo contra el yunque de la comprensión. Toda la tradición cristiana había malinterpretado completamente las enseñanzas de Jesús. Donde él había sembrado semillas de pensamiento crítico, sus seguidores habían cosechado dogmas inamovibles.
donde él había enseñado métodos para desarrollar la autonomía intelectual. Ellos habían construido estructuras institucionales destinadas a perpetuar la dependencia mental. La traición había sido tan completa que resultaba casi imposible reconocer en el cristianismo histórico las ideas del hombre que supuestamente lo había inspirado. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? El manuscrito responde esta pregunta con una claridad que corta como una navaja recién afilada. Jesús había enseñado que la duda sistemática era el primer paso hacia la comprensión auténtica, que solo quien es capaz de cuestionar sus propias creencias más fundamentales puede llegar a ideas realmente sólidas e inquebrantables. El hombre que nunca duda, había dicho según el Evangelio arameo, nunca piensa realmente. Y el hombre que nunca piensa nunca vive de manera auténtica, porque vive la vida que otros han pensado por él, no la vida que su propia comprensión de la realidad le indica. Spinoza reconoce aquí la descripción exacta del método que él había empleado para escribir su Ética. Empezar dudando sistemáticamente de todo, incluso de las ideas más básicas sobre Dios, el alma, la libertad y la felicidad, para luego reconstruir todo el edificio del conocimiento sobre fundamentos que pudieran resistir cualquier examen crítico posterior. Jesús había sido, comprende con una emoción que lo conmueve hasta las lágrimas, el primer filósofo verdaderamente moderno, el primero en comprender que la verdad no se hereda como una propiedad familiar, sino que debe ser conquistada mediante el esfuerzo personal e intransferible del pensamiento riguroso. Bien, pero el aspecto más revolucionario del manuscrito arameo es su descripción detallada de las enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza última de lo que los hombres llaman Dios. Aquí, en conversaciones privadas, lejos de los oídos de quienes habrían convertido sus palabras en nuevas blasfemias o en dogmas aún más rígidos, Jesús había expuesto una teología que Spinoza reconoce como virtualmente idéntica a su propia filosofía de la inmanencia divina. Dios no es una persona que vive en algún lugar del cielo y gobierna el mundo desde la distancia, había enseñado Jesús, según el manuscrito. Dios es la realidad misma en su totalidad, la sustancia única de la cual todo lo que existe, cada piedra, cada árbol, cada ser humano, cada pensamiento, cada sentimiento, es una modificación particular y temporal. Cuando los hombres imaginan a Dios como un rey celestial que gobierna desde un trono dorado, están proyectando sobre la realidad infinita sus propias fantasías infantiles de poder y dominio. Estas líneas provocan en Spinoza una emoción tan intensa que debe detenerse en la lectura para recuperar la compostura. Aquí está, formulada con perfecta precisión 1600 años antes de su nacimiento, la proposición fundamental de su Ética: Deus sive natura, Dios o la naturaleza, la identificación completa de lo divino con la totalidad de la realidad. Jesús había comprendido que pensar a Dios como una persona separada del mundo era el error conceptual fundamental que hacía posibles todas las supersticiones posteriores. Bien, cuando un hombre comprende verdaderamente que él mismo es una expresión temporal de la sustancia eterna que algunos llaman Dios, continúa el manuscrito, deja inmediatamente de temerle, porque comprende que temerle sería temerse a sí mismo en su aspecto más profundo. Y deja también de esperar favores especiales de él, porque comprende que cualquier favor que pudiera recibir tendría que otorgárselo a sí mismo mediante la comprensión correcta de las leyes que gobiernan su propia naturaleza. Esta comprensión es la libertad verdadera, y por eso los sacerdotes la combaten con tanta ferocidad. Porque un hombre verdaderamente libre no necesita intermediarios entre él y la realidad. No necesita intérpretes de lo que puede comprender directamente. Spinoza
siente que está leyendo una versión más elegante y profunda de sus propias ideas, formulada con una claridad que va directamente al corazón de los asuntos más complejos. Jesús había comprendido no solo la estructura metafísica de la realidad, sino también las implicaciones psicológicas, éticas y políticas de esa comprensión. Había visto con perfecta claridad que una teología correcta hace imposible toda forma de autoritarismo religioso, porque elimina completamente la distancia conceptual entre lo humano y lo divino que hace posible y necesaria la mediación clerical. Lacks, el manuscrito, revela también que Jesús había desarrollado técnicas específicas, casi terapéuticas, para ayudar a sus discípulos a liberarse de las ilusiones emocionales que mantienen a los seres humanos en diversos grados de servidumbre mental y espiritual. Estas técnicas, descritas con detalle clínico en el Evangelio arameo, son prácticamente idénticas a los ejercicios que Spinoza había desarrollado para alcanzar lo que él llamaba la beatitud intelectual, ese estado de comprensión perfecta en el cual la mente se identifica completamente con la estructura racional eterna de la realidad. Cuando sientas miedo de algo, enseñaba Jesús según el manuscrito, detente y examina cuidadosamente de qué tienes miedo en realidad. Descubrirás invariablemente que siempre se trata de algo que no existe en el presente inmediato, sino en tu imaginación del futuro. Y cuando sientas esperanza intensa por algo, aplica el mismo examen. Descubrirás que siempre se trata de algo que crees que te falta para ser feliz, cuando en realidad ya posees en este momento presente todo lo que realmente necesitas para experimentar la plenitud. El miedo y la esperanza ciega son las dos cadenas mentales que impiden al ser humano vivir completamente instalado en la realidad tal como es. Esta descripción de las emociones como formas de alienación de la realidad presente hace que Spinoza reconozca su propia teoría de los afectos, formulada con una simplicidad que va directamente al núcleo del problema humano. Jesús había comprendido que la liberación auténtica no consiste en satisfacer todos los deseos, proyecto imposible e interminable, sino en comprender la naturaleza ilusoria de la mayoría de ellos. Había sido, reconoce el filósofo con admiración creciente, el primer psicólogo verdaderamente científico de la historia occidental. Quien expulsaría hoy a Jesús si volviera a hablar de libertad intelectual. El manuscrito responde esta pregunta de manera profética, con una precisión que resulta escalofriante en su exactitud. Jesús había previsto que sus ideas serían utilizadas para crear exactamente el tipo de institución autoritaria que él había combatido durante toda su vida. Construirán templos magníficos en mi nombre, había predicho, según el Evangelio perdido, donde prohibirán sistemáticamente el tipo de pensamiento libre que yo enseñé. Crearán jerarquías elaboradas en mi honor, cuando yo demostré que todas las jerarquías espirituales son incompatibles con la verdad. Y declararán que para seguirme auténticamente hay que dejar de pensar críticamente, cuando yo enseñé que pensar con rigor absoluto era la única manera de seguirme realmente. La precisión profética de esta predicción es tan exacta que resulta perturbadora. Spinoza comprende que está leyendo no solo la historia perdida del cristianismo primitivo, sino también su futuro inevitable, escrito por alguien que había comprendido las leyes sociológicas que gobiernan la degeneración de las ideas revolucionarias en instituciones conservadoras. Jesús había sido, además de filósofo y psicólogo, un sociólogo de genio que había previsto exactamente cómo sus ideas más liberadoras serían sistemáticamente traicionadas y convertidas en instrumentos de control mental. Mientras el sol alcanza su cenit sobre los canales de Ámsterdam, Spinoza llega a la parte más extraordinaria del manuscrito,
La descripción minuciosa de los últimos días de Jesús en Jerusalén, antes de su expulsión definitiva del templo. Aquí, el Evangelio arameo revela una escena que ningún otro texto había preservado: el debate final entre Jesús y los sumos sacerdotes, en el cual ambas partes comprenden perfectamente lo que está realmente en juego en esta confrontación. «Evi, sabemos exactamente quién eres», le dicen los sacerdotes según el manuscrito, en una conversación que tiene lugar en privado, lejos de las multitudes que podrían malinterpretar sus palabras. No eres un loco megalómano, ni un falso profeta oportunista. Eres algo infinitamente más peligroso para el orden establecido. Un hombre que piensa con claridad absoluta sobre asuntos que preferimos mantener en la penumbra del misterio. Y sabemos también lo que pretendes lograr: destruir completamente todo el sistema de mediaciones que mantiene unido a nuestro pueblo. Sin el miedo sagrado, sin la obediencia incuestionable a la autoridad religiosa, sin la esperanza en recompensas celestiales que compensen las miserias terrestres, ¿qué impedirá que las masas se conviertan en una turba incontrolable de animales? La respuesta de Jesús, según el Evangelio perdido, constituye la formulación más perfecta jamás hecha del ideal, que siglos después se conocería como la Ilustración. Lo único que impedirá que los seres humanos se comporten como animales irracionales es que dejen de ser tratados como animales irracionales. Ustedes los mantienen deliberadamente en la ignorancia porque temen que si desarrollan la capacidad de pensar por sí mismos, no los obedecerán ciegamente. Pero un pueblo que obedece únicamente por ignorancia no es un pueblo libre, es un rebaño domesticado. Y todo rebaño, por manso que parezca durante generaciones, siempre termina por rebelarse violentamente cuando finalmente comprende la magnitud del engaño al que ha sido sometido. Esta escena del debate final ilumina para Spinoza toda la historia posterior de la civilización occidental. Aquí están, enfrentados cara a cara sin máscaras ni disimulos, los dos principios fundamentales que han luchado durante 2 milenios. El principio de autoridad, que mantiene el orden social mediante el control sistemático de las mentes, y el principio de la razón autónoma, que confía en que los seres humanos son capaces de organizarse armónicamente mediante la comprensión mutua y rigurosa de la realidad. Jesús había representado el segundo principio en su forma más pura e intransigente, y por eso tuvo que ser expulsado sin remedio. El manuscrito termina su segunda parte con una escena de una belleza terrible y conmovedora. Jesús caminando hacia las puertas del templo por última vez, llevando consigo únicamente la certeza inquebrantable de que había sembrado una semilla intelectual que, aunque tardara siglos en germinar en condiciones propicias, eventualmente crecería hasta quebrar las piedras más sólidas de todos los templos construidos sobre cimientos de mentiras piadosas. Mientras caminaba hacia el exilio definitivo, dice el Evangelio arameo en sus líneas finales, se volvió una última vez hacia el templo de Jerusalén y pronunció estas palabras que solo unos pocos discípulos escucharon. Llegará un día cuando los seres humanos hayan aprendido finalmente a pensar sin miedo, en que comprenderán que nunca hubo un solo templo verdadero construido de piedras y oro, sino que cada mente capaz de razonar libremente es un templo viviente, y que el único sacerdote auténtico es la razón que habita en el corazón de cada persona, lo suficientemente valiente como para usarla sin pedir permiso a ninguna autoridad externa. Spinoza alza la vista del manuscrito y siente que el tiempo ha completado un círculo perfecto, como una serpiente eterna que se muerde la cola. Él, expulsado de la sinagoga de Ámsterdam por las mismas razones exactas por las cuales Jesús fue expulsado del templo de Jerusalén, no es simplemente un filósofo que ha descubierto por casualidad un documento histórico fascinante. Es la encarnación viviente
de una promesa hecha 2000 años atrás, por un hombre que sabía con certeza absoluta que la verdad, aunque sea enterrada bajo montañas de dogmas y sepultada por siglos de malentendidos deliberados, siempre encuentra la manera de resucitar cuando encuentra una mente preparada para recibirla. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás mirando este video y qué hora es allí en este momento. Compártelo con un amigo cercano al que desees bendiciones y claridad en su alma. Porque lo que estás presenciando no es simplemente la revelación de un secreto histórico enterrado, sino el momento exacto en que una promesa milenaria se cumple ante tus propios ojos. El instante en que la verdad demuestra una vez más que es más fuerte que todos los poderes que han intentado destruirla a lo largo de los siglos.